Dios bendice a todos los que bien se disponen para escuchar y aprender de la palabra. Continuamos con la saga del fundamento del Evangelio. Vamos a estudiar el capítulo número 5, la resurrección de los muertos. Leamos nuevamente Hebreos capítulo 6, versículo 1 al 3. Dice la palabra: Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Oremos. Padre bueno, te agradecemos la porción de tu palabra que estamos estudiando. Necesitamos que nos ayudes a entender el fundamento del Evangelio de Jesucristo para tener una base firme en la cual podamos crecer y desarrollarnos. Señor, te rogamos que tu Espíritu Santo nos guíe a toda justicia y a toda verdad. Lo pedimos en el nombre de Jesucristo. En Él te damos las gracias, buen Dios. Amén. Cuando hablamos acerca de la resurrección de los muertos, tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto este tiempo que nos tocó vivir, este tiempo del fin, es un tiempo en el cual mucho conocimiento y mucha información se desplaza a través de los medios, a través de la televisión, del YouTube, del internet, y nos llega tanta información que a veces no logramos definir cuál es el verdadero significado que nos quiere decir la palabra acerca de la resurrección de los muertos, y nos llenamos también de confusión. Pero el Señor, en su infinita misericordia, nos dejó la palabra, y Jesucristo dijo que ella es la que nos ayuda a entender el conocimiento acerca de Dios. Escudriñen las Escrituras, dijo Jesús, porque en ella tenéis la vida eterna. Ella es la que da testimonio acerca de Jesucristo. Y Jesucristo también nos habló acerca del tema de la resurrección de los muertos. Y en el Antiguo Testamento también encontramos que el mismo Daniel nos habla que va a haber una resurrección de justos e injustos. Y toda la palabra también nos enfoca que esta enseñanza es primordial y es fundamental en la iglesia de Jesucristo. Por eso nosotros, cuando vamos a estudiar acerca de la resurrección, encontramos en la antigüedad que se manifestaron casos en los cuales resucitaron unos niños, una persona. Dice la palabra que Elías oró por el hijo de la viuda Sarepta de Sidón y el Señor le resucitó. También que Eliseo oró por el hijo de la Sunamita y Dios le resucitó. Después que Eliseo muere, iban a sepultar a uno, lo tiraron y tocó los huesos de Eliseo y volvió a la vida, revivió, anduvo. Y cuando vamos al ministerio de Jesucristo, encontramos que resucitó a la hija de Jairo, al hijo de la viuda que vivía en Naín, también a Lázaro, que tenía 4 días de muerto. En todos estos casos vamos a notar algo muy importante que quisiera, por favor, que no dejen de prestar atención. Ellos, todos los que resucitaron, volvieron en pleno estado de conciencia y de conocimiento. Conocían a sus familiares y a todos los que estaban alrededor de ellos. O sea, no perdieron la memoria ni hubo alguna laguna mental. Y es que la ciencia dice que si un cerebro le deja de llegar oxígeno por algunos segundos, si la persona vuelve a la vida o está con vida, esa persona va a tener lagunas mentales. Va a haber muchas cosas de su vida de las cuales no se va a acordar porque dejó de llegar oxígeno a alguna parte específica y borró todo el conocimiento que tenía. Pero estas personas que resucitaron demuestran que el conocimiento no se encuentra en el cerebro. El conocimiento, dice la palabra y nos enseña,
que está en nuestra alma. Ahí se deposita todo nuestro conocimiento. Por eso que cuando la persona resucita, el espíritu vuelve al cuerpo, vuelve su alma y llega con todo el conocimiento que tenía antes de morir. No es que viene dotado con nuevos conocimientos, sino que resucita y vuelve su alma al cuerpo, su espíritu, y la persona vuelve a estar en plena conciencia de todas sus actividades. Ahora, cuando hablamos acerca de la resurrección de los muertos, nosotros encontramos que Jesucristo enfrentó a unas personas que decían que no había resurrección. Lo conseguimos en Mateo, en Lucas, en Marcos, pero vamos a estar leyendo en Mateo capítulo 22, donde dice la palabra que Jesucristo se enfrenta con los saduceos. Y ellos le contaron la historia de una mujer que había sido esposa de 7 hermanos. El primero la tomó por esposa, murió, como no tuvo hijos, pues la tomó el segundo, el tercero, y así todos la tuvieron por esposa. Y le hacen una pregunta a Jesús y le dicen: en la resurrección, ¿de cuál de los 7 será ella mujer, ya que todos la tuvieron? Y veamos la respuesta de Jesús, que es muy importante en el tema que vamos a estudiar acerca de la resurrección de los muertos. Jesús les dijo: erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Y parte de la respuesta de Jesús: porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Pero respecto a la resurrección de los muertos, no habéis leído o no habéis buscado en la palabra que dice: Dios dijo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Dios es Dios de vivos y no de muertos. Pero en lo que nos compete a nosotros en esta enseñanza de la resurrección, el Señor nos dice: vosotros erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Porque cuando queremos saber acerca de la resurrección, muchas veces nos buscamos un libro o buscamos una enseñanza en internet, y a veces terminamos más confundidos que cuando queríamos aprender o entender algo acerca de la resurrección. Por eso es importante que no ignoremos las Escrituras. Es importante que nosotros seamos estudiosos, fieles de la palabra de Dios. No simplemente lectores, sino estudiosos. Personas que escudriñan la palabra. Que dijo Jesús: escudriñen las Escrituras, porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna. Que dice el apóstol Pablo: toda la Escritura, pero Pedro dice: toda la Escritura es inspirada por Dios. Pero Pablo dice también que esa Escritura es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir. Entonces, cuando queremos aprender acerca de la resurrección, necesario es que nosotros busquemos las Escrituras. Primera de Corintios capítulo 15, Pablo da una enseñanza completa acerca de la resurrección. Y sin embargo, cuando usted estudia todo el capítulo 15 de Corintios, todavía va a encontrar que Pablo no dijo todo acerca de la resurrección, sino que hay otras cosas acerca de la resurrección, las cuales las dijo Daniel, por ejemplo, las dijo Jesucristo, las dice también Pablo, pero también las dice Juan en Apocalipsis. Y así vemos que como la palabra es inspirada por Dios a través del Espíritu Santo, ella se va a ir acomodando para que nosotros podamos entender con plena certeza este misterio acerca de la resurrección. Muchas personas dicen, como dijo Jesús en Juan 5:29, Jesucristo dice: y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Entonces Jesucristo está enfocando que hay una resurrección, y parece que este evento sucede en el mismo momento y en el mismo instante, según lo estamos leyendo. Cuando leemos, por ejemplo, en Lucas 13:28, Jesucristo le dice a las personas que le están escuchando, fariseos, saduceos, escribas y el pueblo de Israel, le dice: allí será el lloro y el crujir de dientes, cuando veáis a Abraham, a Isaac y a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estéis excluidos.
Entonces parece que Jesucristo le dice, bueno, resucitaron y ustedes están excluidos. Cuando nosotros leemos, por ejemplo, en Mateo capítulo 25, el juicio a las naciones, encontramos que Jesucristo le dice a aquellas personas, porque tuve hambre, me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me descubriste, en la cárcel y viniste a mí. Y después le dice a los otros, y tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste a beber. Y entonces parece que resucitaron todos. Y efectivamente, así es. La cuestión es que tenemos que saber cuándo está sucediendo este evento, en qué momento está sucediendo este evento. ¿Será en la resurrección de la iglesia? Entonces, para entender o comprender un poquito mejor acerca de la resurrección, nosotros tendríamos que estudiar, como dice la palabra. Después de haber investigado tanto, me ha parecido a mí bien establecer un orden, aunque yo no soy el que establezco el orden, sino que el mismo apóstol Pablo dice, hay un orden en la resurrección. Pero dice la palabra también en el libro de Lucas, como ya muchos han tratado de poner en orden esto acerca de la resurrección, y Lucas no está hablando de la resurrección, pero yo, tomando las palabras de Lucas, muchos han tratado de establecer un orden acerca de esto de la resurrección. A mí me ha parecido también bien, con la ayuda del Espíritu Santo y después de haber investigado, establecer un orden que sea de fácil comprensión para nosotros, la iglesia, y que podamos asimilarlo todo y tener una idea más clara acerca de esto que habló nuestro Señor Jesucristo y de lo que está hablando el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 15. Pablo hace una defensa exhaustiva acerca de la resurrección de Jesucristo y afirma, si Jesucristo no resucitó, ustedes están en pecado, yo estoy en pecado y vamos a una condenación eterna. Note que Pablo está diciendo que si Jesucristo no resucitó, estamos perdidos. Y no está diciendo, bueno, si Jesucristo murió por sus pecados, ustedes fueron perdonados y están en paz con Dios. Él sabe que Jesucristo murió, porque cuando comienza el capítulo número 15, dice, yo les declaro, hermanos, el evangelio que les estoy predicando, el cual también ustedes recibieron, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, ustedes son salvos. Primeramente les he enseñado lo que recibí. ¿Qué recibí? Dice el apóstol Pablo, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Murió. Y dice el versículo 4, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Entonces está diciéndole, Cristo murió, pero también resucitó. Y cuando vamos al versículo 13 en adelante, dice, si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Estamos perdiendo el tiempo si Cristo no resucitó. Eso es lo que está afirmando el apóstol Pablo, y somos hallados falsos testigos de Dios porque estamos diciéndole al mundo que Cristo murió, pero que también resucitó. Si los muertos no resucitan, entonces estamos engañando al mundo. Dice, y si los muertos no resucitan, Cristo tampoco lo hizo. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, todavía están en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron y se perdieron eternamente. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres, o sea, somos los más dignos de lástima porque Cristo no resucitó. Pero Pablo se levanta en el versículo 20 y nos dice esta palabra, mas ahora Cristo ha resucitado. Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Es la primicia de la resurrección. Es el primero que se levanta de los muertos para no morir jamás. Todos los que resucitaron en el Antiguo Testamento, los que resucitó Jesucristo en su ministerio y los que resucitaron los apóstoles en el ministerio de ellos cuando estaban acá en la tierra, todos vivieron y murieron nuevamente. Pero Cristo resucitó de los muertos para no morir jamás. Y para comprender lo que el apóstol Pablo nos quiere decir, entonces leemos el versículo 21 que dice,
Por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Entonces, en esta parte hay que detenerse. La muerte entró por Adán, pero por Cristo entró la resurrección de los muertos. En Adán todos mueren, pero en Cristo todos son vivificados. No dice algunos son vivificados. Dice también en Cristo todos serán vivificados. O sea, van a resucitar los que mueren en Cristo y los que mueren en justificación, los santos, pero también los injustos serán resucitados. Va a haber resurrección de justos y de injustos, porque Cristo con su resurrección va a resucitar a todos, a unos para salvación y vida eterna, como dice Juan 5:29, y a otros para condenación eterna, pero les va a resucitar, les va a volver a la vida. Y entonces el apóstol Pablo, explicando acerca de la resurrección, dice, bueno, si todos van a resucitar, tienen que tener un cuerpo, y será el cuerpo igual que el que tenemos ahorita en la carne. Entonces nosotros cuando leemos, por ejemplo, en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 2, dice, amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Nos da una promesa el apóstol Juan, nosotros vamos a ser semejantes a Jesús. O sea, en la resurrección no vamos a tener un cuerpo físico de carne y hueso como nosotros tenemos hoy, sino que tendremos un cuerpo como el de nuestro Señor Jesucristo. Por eso cuando leemos también Filipenses 3:20, dice la palabra que Jesucristo transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Y Jesús le dice también a los saduceos, en la resurrección seremos como los ángeles, y los ángeles tienen un cuerpo que se materializa y que se desmaterializa. Y Jesucristo nos dio un ejemplo de esto. Dice la palabra que después de la resurrección ellos estaban reunidos en un lugar y Jesucristo entró sin abrir la puerta, atravesó la pared. En otras palabras, se desmaterializó y atravesó la pared. Después que atraviesa la pared, se materializa de nuevo y se muestra a los discípulos. Y Tomás le dice, pues yo no creo si no te toco, si no meto mi dedo en el costado, en tus manos, no voy a creer. Y Jesucristo le dijo a Tomás, pues ven, tócame. Y lo tocó, y tocó un cuerpo físico. Recordemos también que Jesucristo después de la resurrección comió pescado con miel con los discípulos cuando ellos estaban pescando. En Juan, en el último capítulo, lo leemos. Y Jesucristo después que le dice a Tomás que le toque, le dice, Tomás, no seas incrédulo, sino sé creyente. Bienaventurados los que no vieron y creyeron, dice Jesús en ese entonces. Y esa bienaventuranza es para ti y esa bienaventuranza es para mí, porque nosotros no tuvimos la oportunidad de ver a Jesús después de resucitado y no lo hemos visto. Pero creemos en Jesucristo, creemos que resucitó de los muertos, por lo cual usted y yo somos felices, 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 porque creemos en el dador de la vida, que murió y resucitó para darnos salvación y vida eterna, para librarnos del pecado y de la condenación. Porque con la resurrección de Jesucristo, dice el apóstol Pablo en 1 Corintios, que nosotros ya somos librados del pecado. Pero si no hubiese resucitado, todavía estuviésemos en pecado. Y entonces el apóstol Pablo dice, en Cristo todos van a ser vivificados, pero cada uno en su debido orden. Y aquí es donde vamos al orden que establece el apóstol. Dice primeramente, cada uno en su debido orden. Cristo es el primero en la resurrección. En el orden de la resurrección dice Cristo, cada uno en su debido orden. 2 puntos, Cristo, coma. Entonces Cristo es la primicia de la resurrección, como dice el versículo 20. Cristo ha resucitado, primicia de los muertos, ha sido hecho es hecho nuestro Señor Jesucristo. Y dice después de Cristo, las primicias.
Y nos preguntamos cuáles serán esas primicias. Cuando nosotros vamos a Mateo capítulo 27, encontramos que después que Jesucristo resucita, también resucitaron muchos santos que habían dormido, dice la palabra. Pero quisiera leerlo porque a veces hay unos versículos que se prestan para confusión, y en verdad si leemos completo nos damos cuenta que está claro lo que el Señor quiere decir. Dice la palabra, versículo 50, Mateo 27. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu. O sea, murió. Y aquí el velo del templo se rajó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Y dice también, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Parece que esto está sucediendo en la muerte de Cristo, pero mire cómo dice el versículo 53. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. ¿Cuándo salieron de los sepulcros? Claramente el versículo 53 nos está diciendo, después de la resurrección de él, fue que salieron de los sepulcros, no en el momento de la muerte. Entonces comprendemos que en el levantamiento de Jesucristo, en su resurrección, también otra gran cantidad de personas resucitaron. Dice, muchos cuerpos de santos que habían dormido. Y hay dos corrientes teológicas que tratan de explicar este evento. Una dice que eran personas que estuvieron durante el tiempo del ministerio de Jesús, creyeron en Jesús, también a la palabra de Juan el Bautista, y habían muerto, y estas personas resucitaron y vivieron otra vez y volvieron a morir. Otra corriente teológica dice que si eran personas que vivieron en el tiempo del ministerio de Jesús, resucitaron después de la resurrección de Jesús, aparecieron a muchos y partieron con el Señor, fueron al paraíso. Como le dijo Jesús al ladrón que estaba con él al lado en la cruz. Él le dijo, desde hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Y otra corriente teológica dice que estos son santos del Antiguo Testamento que resucitaron después de la resurrección de Cristo, aparecieron a muchos y partieron con Jesús al paraíso como primicia. No quiero discutir cuál corriente teológica tiene la razón con respecto a esto, porque la palabra no lo especifica, pero sí especifica que resucitaron muchos y que son primicias. La que más creo que se adapta es aquellos santos del Antiguo Testamento que resucitan con Cristo y parten con Él al paraíso para estar con Dios como primicia de que viene lo demás. Recuerde que la primicia no es el todo, es una parte, es lo primero que se saca de una producción, lo primero, y después viene la gran cantidad. O sea, la primicia es muy pequeña comparado con toda la cosecha. La primicia de 10, 20 hectáreas de maíz, usted tal vez va y agarra 5, 10, 20, 50 mazorcas y dice, bueno, estas son las primicias de estas hectáreas de maíz. Pero después de esto viene gran cantidad. Esa otra gran cantidad no fue levantada ni resucitó con Jesús. Entonces hemos estudiado dos resurrecciones, Jesucristo y las primicias. Y ahora vamos a la tercera resurrección, la resurrección de la iglesia de Jesucristo. Para comprender esto, necesario es que nosotros estudiemos 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 13 al 17. Dice la palabra, tampoco creemos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. O sea, el apóstol Pablo le está hablando a la iglesia y le dice, los que mueren en Cristo duermen, mientras que los que parten sin Cristo mueren. No lo dice literalmente así, pero dice acerca de los que duermen, dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá a Dios con Jesús a los que durmieron en Él. O sea, a los que están en Cristo, no los que están sin Cristo va a traer. Y dice también, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, o sea, a los que han muerto en Cristo. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios,
descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Esto es el rapto o levantamiento de la iglesia. ¿Por qué? Porque el versículo 17 dice: luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos, con los que están resucitando. Dice, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Se está dando cuenta que cuando resucitan los muertos, los que mueren en Cristo, Jesucristo no pisa la tierra, sino que desde allá, desde las nubes, desde el aire, da una palabra y resucitan los muertos. Dice que nosotros somos transformados. ¿Para qué? Para recibir al Señor en el aire y estar siempre con el Señor. Entonces nosotros seremos arrebatados, pero va a haber una transformación de este cuerpo para estar siempre con el Señor. Cuando yo les decía con qué cuerpo resucitaremos, les cité Juan, que dice que será un cuerpo semejante al de Cristo. Y Cristo dice que en la resurrección seremos como los ángeles. Y dice Filipenses que Dios transformará este cuerpo para que sea semejante al cuerpo de la gloria de Él. O sea, vamos a tener un cuerpo con la capacidad de materializarse y desmaterializarse. Pero más importante aún, tendremos un cuerpo espiritual semejante al de Jesús, que puede ir al cielo, allá al trono de la gracia donde está Dios, y viajar a velocidades que nosotros no imaginamos, pero podremos ir allá a la presencia de Dios en el tercer cielo y de allá descender acá a la tierra, porque tendremos un cuerpo glorificado semejante al de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo, después de la resurrección de los muertos, antes de partir, dice la Biblia, fue levantado en una nube, y todos vieron cuando Jesucristo ascendió a los cielos, pero Él subió en esa nube. Después de esa nube no sabemos cuál fue la velocidad que tomó Jesús para llegar inmediatamente donde estaba su Padre, donde está nuestro Padre Celestial. Entonces, nuestro Señor Jesucristo nos da una pequeña muestra de cómo va a ser nuestro cuerpo, de la capacidad que va a tener nuestro cuerpo de hacer cosas que nosotros no imaginamos, no pensamos y todavía no podemos conocer, pero tendremos un cuerpo que podrá viajar a la presencia de Dios, y eso es más lejos que ir al sol. El sol está cerquita comparado con ir al tercer cielo donde está nuestro Señor. O sea, que va a ser un cuerpo de verdad maravilloso. Y es lo que Pablo trata de explicar en el capítulo 15 de Corintios, los primeros 20 versículos. El cuerpo de nosotros va a ser un cuerpo así, tal vez lo podemos materializar y ver cómo nos vemos hoy, y desmaterializar y estar en el espíritu también, porque dice la palabra que Dios es espíritu, y entonces, pero es espíritu, pero nos va a dar un cuerpo que va a tener esta capacidad, así como los ángeles aparecieron allá en el Antiguo Testamento con Abraham, los ángeles que le aparecieron a María, cuando las mujeres, cuando Jesucristo resucitó, así tendremos un cuerpo para aparecer y desaparecer, o sea, materializarse y desmaterializarse. No como dicen en el mundo que seremos fantasmas ni nada de eso, no, sino que tendremos un cuerpo glorificado. Ahora, cuando Tesalonicenses nos habla de la resurrección de los muertos, le está hablando solamente a la iglesia de Jesucristo. Notamos que en todos los versículos que leímos, en ningún momento mencionó que resucitan a aquellas personas que mueren en pecado o que murieron sin Cristo. No van a resucitar en este evento. Pero cuando seguimos estudiando acerca de la resurrección, notamos que en 1 Corintios dice que la primicia es Cristo. Después de Cristo resucitan las primicias, o sea, los que resucitaron con Él en el momento que Él se levantó de los muertos. Después de esto, la resurrección de la iglesia. Ya van 3 resurrecciones. Cuando vamos al libro de Apocalipsis, encontramos que también en la gran tribulación va a haber resurrección de muertos. Por eso cuando nos vamos al capítulo 7 de Apocalipsis, nos menciona los 144,000 sellados. Y dice la palabra que vi otro ángel, versículo 2, que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles,
hasta que hayamos sellado en su frente a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados, 144,000, y especifica que estos sellados son del pueblo de Israel, 12,000 de cada una de las tribus de Israel. No está hablando de gentiles. Pero cuando vamos al capítulo 14, entonces encontramos que estos 144,000 tienen un cántico allá en el cielo. Dice la palabra: y una voz en el cielo como un estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno, y la voz que oí era como de arpistas que tocaban su arpa y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Entonces el Señor Jesucristo está hablando que en la gran tribulación hay 144,000 sellados que también se van a levantar y van a resucitar, van a estar con el Señor, y ellos salen de la gran tribulación. Pero cuando vemos en el mismo capítulo 7 de Apocalipsis, habla de una multitud vestida de ropa blanca, y esa multitud le pregunta el ángel a Juan: ¿quiénes son? ¿De dónde han salido? Versículo 13 dice: entonces uno de los ancianos habló diciendo: estos que están vestidos de ropa blanca, ¿quiénes son? ¿De dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado las ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. O sea que en la gran tribulación todavía sigue la salvación de Dios en su misericordia para toda la humanidad. Y estoy hablando para el pueblo gentil, porque los 144,000 son de Israel. Y ellos estaban predicando un mensaje y mueren predicando ese mensaje, los 144,000. Pero también para esa parte de la iglesia de Jesucristo que no fue levantada en el rapto, continúa la oportunidad en la gran tribulación. Y el Señor dice que en ese entonces ellos tienen que dar su vida por causa del Evangelio de Jesucristo para alcanzar salvación y vida eterna. Por eso cuando vamos a Apocalipsis 20, versículo 4, dice: y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Dice también: los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en su frente ni en su mano, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. O sea, esta multitud vestida con ropas blancas, que lavó sus ropas en la sangre del Cordero, son estos que dice la palabra que también fueron decapitados por causa del testimonio de Jesús, y ellos también van a reinar con Cristo 1000 años, van a resucitar. ¿Cuándo van a resucitar estas personas? Después que termine la gran tribulación. Estos que están vestidos de ropas blancas van a resucitar al final de la gran tribulación, cuando Jesucristo venga por segunda vez. Recordemos, la segunda venida de Cristo es justamente en el final de la gran tribulación, y estas personas van a reinar con Cristo 1000 años. Pero cuando seguimos estudiando en el capítulo 11 de Apocalipsis, habla acerca de los 2 testigos. Estas personas, dice la palabra, que también son muertos y resucitan después de 3 días y medio. En el capítulo 11, versículo 7, vamos a leer unas características de ellos. Versículo 6 dice: estos tienen poder para cerrar el cielo, a fin de que no llueva en los días de su profecía. Tienen poder sobre las aguas para convertirla en sangre, y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Y los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio, y no permitirán que sean sepultados. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán, y se enviarán regalos unos a otros, porque estos 2 profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Pero después de 3 días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que los vieron. Y oyeron una voz del cielo que les decía: subí acá. Y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron.
¿Cómo van a ser los enemigos para ver todas estas cosas que suceden? ¿Cómo va a ser el mundo entero para verlas? Ya hace 2000 años estaba profetizada la invención de los satélites de comunicación, de la televisión y de los medios audiovisuales que hoy tenemos. Y estos medios audiovisuales son un testimonio de que esta profecía es verdadera. Estos dos testigos van a venir en la gran tribulación y se van a dar a conocer al mundo entero, y los seres humanos les verán cuando ellos estén haciendo que desciendan plagas sobre la humanidad, que descienda fuego, que las aguas se conviertan en sangre. Todas estas señales por los medios de comunicación se van a ver, y cuando ellos mueran también la humanidad entera lo verá a través de los medios audiovisuales, pero también verán la resurrección. O sea, estos dos van a resucitar y van a ascender al cielo en una nube, como dice también el libro de Hechos, que ascendió nuestro Señor Jesucristo. Y cuando la iglesia sea levantada, el mundo no verá a la iglesia subiendo en una nube, porque dice la palabra que como relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será ese levantamiento de la iglesia. Será como ladrón en la noche. Eso va a ser un evento rápido. Será como un abrir y cerrar de ojos. Entonces, el levantamiento de la iglesia, la humanidad entera no verá que subimos en una nube para estar con el Señor por la eternidad, porque va a suceder en milésimas de segundo. ¿Cómo lo va a hacer Dios? Dios lo va a hacer con su gran poder. Vosotros erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. Cuando decimos que Dios va a transformar el cuerpo de millones de hijos suyos que están aquí en la tierra para que puedan subir al aire y estar con el Señor, y decimos que Dios va a resucitar a todos los millones que han muerto en Cristo, para las personas esto es algo que tal vez requiere un proceso de miles de años, pero para Dios requiere solamente milésimas de segundo, un parpadear, un abrir y cerrar de ojos, y Dios hará todo esto en todos los millones de hijos que tiene aquí en la tierra, los que han muerto que resucitarán, y también los que se han levantado en el rapto de la iglesia. Entonces los dos testigos, estas dos personas resucitan en la gran tribulación. Cuando nosotros vamos también al final del milenio, encontramos que también hay una resurrección. Apocalipsis 25 dice: pero los otros muertos, todos los que murieron en la gran tribulación y los que han muerto, dice, los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. O sea, el escritor de Apocalipsis, Juan, está diciendo: aquellas personas que murieron sin Cristo, después que Jesucristo venga por segunda vez a la tierra, ellos no van a resucitar cuando Jesucristo venga por segunda vez. No resucitaron en el levantamiento de la iglesia, no resucitaron en la gran tribulación. Y cuando termine el milenio o reinado de Cristo aquí en la tierra, es que a ellos les toca resucitar. ¿Quiénes son esas personas? Son todos los que aparecen en el Antiguo Testamento hasta Jesucristo, incluyendo los justos y los injustos, es decir, los santos, los que agradaron a Dios, y aquellos que hicieron lo malo. Quedaron en el Antiguo Testamento los que no fueron levantados en las primicias también cuando Jesucristo resucitó, y todas aquellas personas después de Cristo que murieron en delitos y pecados no van a resucitar sino hasta después del milenio. Por eso dice la palabra, el versículo 6, Apocalipsis 20: bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Pero ¿qué va a pasar después que terminen estos 1000 años de reinado de Cristo? Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás, que había sido atado, recordemos que al final de la gran tribulación comenzamos el capítulo 20, donde dice que vio un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Un solo ángel prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Un solo ángel. Por eso muchas personas dicen que el diablo es muy poderoso, pero la Biblia va a enviar un solo ángel que lo va a atar y lo va a encadenar, y lo va a atar por 1000 años. Va a poner un sello sobre él y va a estar atado por 1000 años. Pero dice que después que termine el milenio, el reinado de Cristo, él va a ser desatado, va a ser suelto de su prisión,
y saldrá a engañar a las naciones que están en los cuatro ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, para reunirlos en la gran batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. O sea, es incontable la gran cantidad de millones de personas que el enemigo va a engañar después del reinado de Cristo aquí en la tierra, después del milenio. Y dice, y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Esta es la última gran batalla en la cual Dios va definitivamente a destruir al diablo, a sus ángeles, y es la última gran batalla de Dios con la humanidad. ¿Por qué? Porque todos estos que se van a levantar cuando el enemigo sea suelto después del milenio, dice la palabra que fuego de Dios descendió del cielo y los consumió. Aquí Dios no va a estar dando oportunidades y llevando otro mensaje y arrepiéntanse, sino que a estos que se levantan con el diablo, que vienen para destruir a la nueva Jerusalén, la Jerusalén de Dios, todos ellos van a ser consumidos por el fuego enviado de Dios. Dice, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Aquí es donde Satanás, después del milenio, cuando se levanta, que Dios ya destruye esa humanidad que se rebela con Satanás. Al diablo también lo va a agarrar y lo va a echar en el lago que arde con fuego y azufre. Quiero decirle para todo el que me ve, que me escucha, el lago que arde con fuego y azufre, todavía no hay nadie en ese lugar. Las personas que murieron sin Cristo, dice que están en un lugar de tormento, y de ese lugar de tormento van a ser resucitados para presentarse al juicio del gran trono blanco. Y después de este juicio, ellos van a ser lanzados también al lago que arde con fuego y azufre, donde va a estar el diablo, va a estar también la bestia y va a estar el falso profeta. ¿Quiénes van a estrenar este lugar de tormento que arde con fuego y azufre? Lo van a estrenar por primera vez la bestia y el falso profeta. O sea, este lugar va a ser estrenado después de la gran tribulación. 1000 años después que ya estén la bestia y el falso profeta en este lugar de tormento, en este lugar llamado el lago que arde con fuego y azufre, 1000 años después llegará Satanás, y con Satanás vendrán todos sus ángeles que pecaron para ese lugar, y todos los seres humanos que no quisieron a Dios, que no quisieron recibir la salvación, que no quisieron tener en Cristo la vida eterna. Dice la palabra Apocalipsis 20, vi a los muertos, versículo 12, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Este es el juicio ante el gran trono blanco. Aquí todos los muertos, grandes y pequeños, justos e injustos, se van a presentar delante de Dios. ¿Y cuáles serán estos justos que se van a levantar? Todos los justos del Antiguo Testamento que no resucitaron cuando la iglesia resucitó, cuando Jesucristo levantó la iglesia en el rapto. Ellos se van a levantar aquí en el juicio del gran trono blanco, pero los justos dicen que sus nombres están inscritos en el libro de la vida, y los que no tienen su nombre escrito en el libro de la vida fueron lanzados al lago de fuego. Dice el versículo 13, y el mar entregó los muertos que habían en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Necesario es que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno dé cuenta a Dios de lo que hizo. Entonces dice que cada uno va a ser juzgado según sus obras por las cosas que están escritas en los libros. Y todo el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Entonces, esta es la última y definitiva resurrección. ¿Cuándo van a resucitar todos los pecadores de la humanidad? Van a resucitar solamente cuando, después que el diablo sea lanzado al lago de fuego, Dios resucite en ese momento a todos los seres humanos que han vivido desde Adán hasta ese momento. Porque ese momento todavía faltan más de 1000 años para ese momento. Pero todos los seres humanos que hayan vivido desde Adán hasta el momento que la segunda rebelión de Satanás
con la humanidad que se levante, porque esa humanidad que también dice la Biblia que desciende fuego del cielo y los consume, todos ellos también van a ser resucitados para ir al juicio. Y para todos ellos y todos los pecadores, dice la Biblia, que son lanzados al lago de fuego. Mientras que los justos del Antiguo Testamento que resuciten, todos ellos van a resucitar para estar con Cristo por la eternidad, porque sus nombres están inscritos en el libro de la vida. Y ahora que sabemos acerca de la resurrección, dejo esta pregunta en tu mente y en tu corazón. ¿Será que mi nombre está inscrito en el libro de la vida? Es bueno que nos hagamos esa pregunta y que nos aseguremos de que nuestro nombre está inscrito, porque recuerde, es una decisión personal que dice el Señor que Él nos hizo a nosotros agentes morales, libres y también responsables de nuestra alma y de nuestra salvación. O sea, Dios nos dice, pongo delante de ustedes la vida y la muerte, la salvación, la vida eterna y también la condenación eterna. Escoge la vida, nos recomienda Dios. Escojamos la vida y solamente la tenemos a través de Jesucristo. Dice la palabra, el que tiene al Hijo de Dios tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios, la ira de Dios está sobre él, la condenación y la muerte eterna. Por lo cual animamos a todos los que escuchan que nos confortemos con estas palabras. Si nuestro nombre está inscrito en el libro de la vida, tenemos salvación, tenemos vida eterna. Iremos a un juicio, sí iremos a un juicio y daremos cuenta a Dios de nuestra vida como cristianos. Recuerde, después que llegamos a Cristo, todos nuestros pecados fueron borrados y en ese momento se empieza a escribir un libro nuevo de todas las cosas buenas y de las cosas malas que hacemos. Y por las cosas buenas recibiremos recompensa, y por las cosas malas que hacemos, Dios algún juicio va a emitir sobre nosotros. Recibiremos recompensa y recibiremos castigo, pero en salvación y vida eterna para los que estamos en Cristo. Mientras que todos aquellos que mueren y perecen sin Cristo y sin Dios, lamentablemente, dice la palabra, son lanzados al lago de fuego. Dios les bendice.